El día de hoy nos encontramos Manny, Carlos, Ángel y yo. Y pues hoy les venimos a hablar sobre un tema que es pues muy interesante, por lo menos para nosotros, como lo es el idealismo. Y yo pues les vengo a hablar sobre lo que sería el libro que se llama Filosofía Crítica de Kant, el cual lo utilizamos para hacer una tarea. Y pues les vengo a dar como más o menos lo que pienso o lo más importante del libro, que es dentro de las páginas que la profe nos dio para hacer la tarea. Pues bueno, después de haber leído este libro, o más específicamente en las páginas que la profe nos dio, que creo que eran de la 27 a la 54, pues pienso que lo más relevante es comprender que el idealismo de Kant, tal como lo expone Deleuze, no es una negación de la realidad externa, sino una redefinición de cómo accedemos a ella. Opino que el punto de quiebre fundamental aquí es el paso de un idealismo dogmático a uno trascendental. Asumo que, bajo esta perspectiva, el sujeto deja de ser un espectador pasivo para convertirse, en el legislador de la naturaleza. Considero que Deleuze explica magistralmente que el idealismo kantiano se sostiene sobre la premisa de que el espacio y el tiempo no son propiedades de las cosas en sí mismas, sino formas de nuestra propia sensibilidad. Además, pues yo pienso que el texto deja claro que la filosofía, bueno, que claro que este idealismo más bien es una filosofía de la finitud, al limitar el conocimiento a los fenómenos, que es lo que se nos aparece, y dejar fuera a los no menos, creo que se dice, que son las cosas en sí. Asumo también que Kant no está debilitando a la razón, sino dándole un dominio seguro y legítimo. Opino también que la clave del idealismo en estas páginas reside en la facultad de conocer, donde el entendimiento impone sus categorías sobre el caos de las sensaciones. Considero que esta síntesis es el corazón del sistema. Sin la actividad del sujeto no habría un mundo ordenado, sino solo un flujo de datos sin sentido. Considero que para Deleuze, que es el autor del libro, lo más destacado es que este idealismo desemboca en una armonía necesaria entre las facultades. Pienso que la noción de sentido común trascendental que se discute dentro de las páginas que leí es lo que permite que nuestra razón, nuestro entendimiento y nuestra imaginación trabajen en conjunto. Y pues, por último, ya para dejarle la palabra a uno de mis compañeros, pues siento yo que el idealismo de Kant se presenta aquí como un sistema donde la libertad y la necesidad conviven, porque mientras el entendimiento legisla sobre los fenómenos de la naturaleza, la razón abre el espacio para la moralidad, demostrando que somos ciudadanos de dos mundos al mismo tiempo. Kant era el idealismo. eh, para Kant el idealismo era algo que nosotros no conocemos la realidad como la conocemos en sí misma, sino que nuestra mente la interpreta pues de una forma diferente. Es decir, no vemos, no vemos el mundo directamente, sino que de nuestra forma de pensar. Algo que Kant también decía era que el conocimiento no se forma el conocimiento se forma de dos cosas, que era lo que percibimos con nuestros sentidos y lo que nuestra mente organiza. Por ejemplo, en la actividad pasada que dejó la maestra o sea, la tarea, venía un ejemplo de qué era el tiempo y el espacio. Mm. Para Kant, por ejemplo, el espacio y el tiempo no existen como cosas independientes, sino que son formas que nuestra mente usa para entender lo que nosotros vemos. Mm, Otros conceptos que Kant tenía era el fenómeno, que es lo que podemos percibir y conocer, y otro que era el numeno.
que es la realidad verdadera, pero pero no podemos conocerla completamente. Mm, o- pues en sí, para Kant era que nuestros sentidos o nuestra percepción de conocer el mundo o lo que vemos a nuestro alrededor era cuestión por así decirlo, de nuestra mente. No era como tal real o no era como en sí cómo lo interpretábamos, sino que era cómo lo veía nuestra mente, Sí, son como ¿no? creencias, ¿no? Como creencias podríamos decir. Mm, pues yo digo que Como, sí, pues O como es al Dios. como, oh, lo estoy, sí, sí, perdón, lo estoy entendiendo así como eh, se ve de una manera, es pero más que nada como lo, como interpretación, ¿no? Una forma de Sí, ver, un punto de vista, por decirlo. sí, es como algo que lo que así. nosotros queramos que fuera real, ¿no? Más o menos. Sí, Pues, algo así. sí, más o menos como está conectado con lo que yo que investigué, que es la realidad como construcción mental. Que esto es una idea central que también, aparte en teoría, se emplea en filosofía, psicología y ciencias sociales. Esto sostiene que lo que percibimos como realidad no es una representación directa del mundo exterior, sino es un producto de procesos mentales, culturales y sociales, como lo comentó mi compañero Ángel. Es algo que nosotros mismos creamos, pero que en realidad ya existía, por si decirlo. ¿Sabes cómo? O sea, perdón, ¿me explico bien? Ok, sigo leyendo. Kant se planteó que la realidad no se encuentra fuera del observador, sino que es construida por el aparato cognitivo humano. Volvemos a lo mismo. Lo que nosotros queramos creer que sea real, será real, pero bajo nuestro propio criterio. Nuestra percepción está mediada por los sentidos que captan solo una fracción del mundo físico. Por ejemplo, solo con ciertos rasgos de luz y sonidos. Más que nada nuestro propio rango de visión. ¿Sabes qué? Como tipo de aquí al cerro, lo que alcanzamos a ver, como lo más lógico. La luz, qué tan lejos la podemos ver, el sonido, qué tan lejos lo podemos escuchar y diferenciar de cada propio sonido, y etcétera, etcétera. El cerebro interpreta y anticipa constantemente estos estímulos, creando modelos productivos del entorno. Lo mismo es lo exactamente. Como enseña el artículo de Conversation, la realidad no se crea en el cerebro, existe independientemente. Todo ya está, pero lo que nosotros queramos creer más que nada es lo que nos vamos a enfocar y lo que vamos a interpretar y reinterpretar en nuestra propia mente. Ni nuestra experiencia de ella es una construcción cerebral basada en proyecciones y memoria. Esto prácticamente nos habla sobre que, como comentaste tú, Ángel, es cuestión de percepción personal. Cada quien quiere creer lo que quiere creer. Y es como, pues, normal, ¿no? O sea, es como curioso porque realmente todos vivimos en el mismo mundo y al menos nosotros vivimos casi en el mismo entorno, pero cada percepción de la realidad de nosotros es diferente. Por cada realidad, cada uno, tú estás en tu propia casa, ¿no? Tú ves cosas diferentes a lo que nosotros vemos en este momento. Escuchas cosas diferentes, ves luz diferente, o sea, y es a lo que se quiere referir Kant, que cada uno, por su propio criterio, este, percibe la realidad de diferente manera. Y no sé, se me hace bastante curioso. No sé si alguno de ustedes quieran decir algo o así. Sí, es como, o sea, agregando a lo que yo entiendo del idealismo, es más que nada como, cómo pensamos cómo se supone que debe ser tal cosa, ¿no? O sea, a lo mejor decimos, no, pues el universo funciona de esta manera, las estrellas, el cosmos en general, pero todo es a base de un idealismo, ¿no? Y creo que al final nos quedamos con la idea o el concepto que más nos convenga, ¿no? Pero que se ajuste a a nuestra creencia, pues. Sí, sí. Así lo entiendo yo. Es de Platón, que a mí me pareció interesante y yo creo que a muchos más les podría parecer interesante también, y que habla del dualismo, realidad.
el dualismo platónico se le llama. Este dice que divide a la realidad en dos mundos, el sensible, que es el físico, y el intangible, que son las ideas internas. Platón argumenta que las cosas físicas imitan las ideas abstractas. Quiere decir que lo que hay físicamente es una representación, una parte en representación de lo que hay en la cabeza. Muchas veces, o más bien siempre yo creo, las cosas que se hacen aquí en el mundo físico son el resultado de una idea, pero esa idea no se plasma tal cual en el mundo físico porque pues en la cabeza no hay limitantes. Y por eso este filósofo Platón pensaba que la verdadera realidad se encontraba dentro pues, de nuestra cabeza, porque es en la única donde las cosas pueden ser tal cual como las pensamos, ya que físicamente pues ya cambian, ¿no? Eh, Dentro del dualismo existe el dualismo ontológico, el epistológico y el antropológico. El ontológico se divide en dos, el mundo sensible, que este es el plano físico percibido por los sentidos, o sea, por el tacto, el olfato, el gusto y la vista. Este es mutable, imperfecto y temporal. Esto es así porque pues estos sentidos al ser físicos pueden deteriorarse e incluso dejar de funcionar en su totalidad, lo cual eh, pues nos privaría de ¿cómo decirlo? De esta supuesta realidad que percibimos a través de ellos, ¿no? Una forma como de pensar que dice que la realidad no solo depende de lo que existe afuera, ¿no? Sino también que en nuestra mente, de cómo pensamos y cómo percibimos las cosas. Este tema, la verdad, me parece muy interesante porque cambia mucho la forma en la que entendemos al mundo. Uno de los filósofos, que es lo que me enfoqué más importantes del idealismo, es Immanuel Kant. Él decía que no conocemos la realidad tal cual es, sino como nuestra mente la interpreta. O sea, es decir, lo que vemos, entendemos, siempre pasa por nuestra forma de pensar. Yo entiendo que el idealismo es como la idea de cada persona en cómo ve el mundo. Puede ser de forma diferente. Cada quien tiene su forma de pensar. Por ejemplo, dos personas pueden vivir la misma situación, pero cada uno la entiende de otra manera. Para mí eso demuestra que la mente tiene mucho más que ver en cómo vemos la realidad. También algo que me llama la atención es que el idealismo le da mucha importancia a las ideas, a los pensamientos y a la conciencia. No todo solo es físico o lo que podemos tocar, sino también lo que pensamos sobre eso. Desde mi punto de vista, esto la verdad tiene mucho sentido, porque muchas veces lo que sentimos o pensamos cambia completamente en cómo vivimos una situación. Por ejemplo, si una persona piensa de forma negativa, puede ver que todo mal esté en las cosas, aunque no estén tan mal en realidad. En cambio, alguna otra forma de pensar puede ver oportunidades en la misma situación. Eso me hace pensar que la mente influye mucho en nuestra realidad. También creo que el idealismo es importante hoy en día. Por ejemplo, en redes sociales, muchas veces las personas muestran una versión de su vida que no es totalmente real. Y eso afecta en cómo otras perciben la realidad. Entonces, no todo lo que vemos es tal cual es, sino que depende de cómo se presenta y de cómo lo interpretamos. Desde mi punto de vista, el idealismo no significa que lo físico no exista, sino que nuestra mente siempre influye en cómo lo entendemos. Por eso, creo que es importante ser conscientes de nuestros pensamientos, porque pueden cambiar la forma en cómo vemos todo. En conclusión, para mí, el idealismo me parece una forma de pensar interesante, porque nos hace darnos cuenta de que la realidad no es igual para todos. Creo que entender esto nos ayuda a ser más abiertos con personas, opiniones y a reflexionar más sobre cómo pensamos y en cómo afecta eso a nuestra vida. Y pues esa es mi manera de pensar sobre el idealismo. No sé si tengan algo que comentar.
Pues por mi parte no, pero pues sin nada más que decir, pues este ha sido el último capítulo de la temporada y espero que esperen la próxima temporada con ansias. Hasta luego.